Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar y créanme, es de esas historias que te sacan una sonrisa y te dejan pensando. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Hoy vamos a hablar de un personaje que ha conquistado corazones y ha generado un auténtico revuelo, no solo en su Turquía natal, sino también en tierras italianas. Me refiero, por supuesto, a Can Yaman. El título de hoy es intrigante: Can Yaman hizo reír a Italia, la respuesta que desconcertó a todos. Y sí, vamos a desgranar qué fue exactamente lo que sucedió, por qué causó tanta gracia y sobre todo, por qué esa respuesta en particular generó un mar de reacciones. Prepárense para una historia llena de anécdotas, algo de humor y por supuesto, la dosis justa de análisis. Can Yaman, para quienes no lo conozcan aún, es un actor turco que ha ganado una fama internacional impresionante en los últimos años. Es conocido por su carisma, su físico y por supuesto por sus roles en exitosas telenovelas y series que han cruzado fronteras. Ha conquistado audiencias en países de Europa, América Latina y más allá. Y Italia, Italia. Italia se ha convertido en una especie de segundo hogar para él, al menos en términos de popularidad y adoración por parte de su público. Los italianos, conocidos por su pasión y su amor por el entretenimiento, han acogido a Can Yaman con los brazos abiertos, y él, a su vez, parece disfrutar enormemente de su estancia y de la conexión que ha forjado con sus fans allí. Pero hoy no vamos a hablar solo de su éxito o de su atractivo físico, que ya es tema recurrente. Vamos a centrarnos en un momento específico, un instante en el que, de manera inesperada, Can Yaman logró arrancar carcajadas genuinas a toda una nación y, a la vez, dejó a muchos con la boca abierta preguntándose cómo había llegado a esa conclusión. Fue un evento que se viralizó, que se compartió en redes sociales, que generó titulares y, sobre todo, que demostró que a veces, las respuestas más simples o inesperadas pueden tener el mayor impacto. Imaginen la escena: un evento público en Italia, quizás una entrevista, una rueda de prensa o incluso una aparición en algún programa de televisión. Can Yaman está rodeado de periodistas, fanáticos, cámaras, el ambiente está cargado de expectación. La gente quiere saberlo todo sobre su vida, sus proyectos, sus gustos, sus pensamientos. Y como suele ocurrir en estas situaciones, las preguntas pueden ir desde lo más serio hasta lo más trivial. Pues bien, en este contexto, un periodista, buscando quizás una respuesta ingeniosa, una anécdota jugosa, o simplemente intentando provocar una reacción interesante, le lanzó una pregunta que a primera vista podría parecer un poco fuera de lugar, o quizás una trampa. La pregunta, según los reportes y los vídeos que circularon, era algo así: Can, si pudieras elegir ser un animal, ¿cuál serías y por qué? Una pregunta clásica, de esas que se hacen para conocer un poco más la personalidad del entrevistado, pero que también puede llevar a respuestas muy diferentes, desde las más profundas hasta las más divertidas. Y aquí es donde entra la magia, o el desconcierto o la genialidad, según se mire. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una pregunta así, tienden a pensar en animales que representan fuerza, agilidad, libertad: un león, un águila, un caballo. Son respuestas comunes, predecibles, que encajan con la imagen pública de una estrella de cine. Pero Can Yaman, en lugar de seguir por ese camino, soltó una respuesta que dejó a todos en silencio por un segundo, y luego, desencadenó la risa. Su respuesta fue: un gecko. Sí, un gecko. Un pequeño lagarto conocido por su capacidad de adherirse a las superficies, por su sigilo, por su vida discreta. No es exactamente el animal que uno esperaría de un galán de telenovela con miles de fans gritando su nombre. Y la pregunta de seguimiento fue inevitable: ¿un gecko? ¿Y por qué un gecko, Can? Y aquí vino la explicación, que es donde reside el verdadero encanto y la razón por la que desconcertó y divirtió a tantos. Can Yaman, con esa seriedad que a veces le caracteriza y que, paradójicamente, hace que sus momentos más ligeros sean aún más graciosos, respondió: porque los geckos pueden caminar por el techo. Imaginen, poder caminar por el techo. Sería increíble, ¿no creen? Podría ver todo desde otra perspectiva, sin que nadie me viera. Sería liberador. Y ahí estaba.
La simpleza de la respuesta, la justificación totalmente práctica y a la vez tan poco glamurosa para el estereotipo de estrella, fue lo que Pr. Provocó la reacción. No era una respuesta grandilocuenta, no era una metáfora compleja sobre la libertad o el poder. Era una observación sobre una habilidad física muy concreta de un animal pequeño, y una aplicación directa de cómo esa habilidad podría ser útil o placentera para él. La idea de Kanyaman, el famoso actor, imaginándose a sí mismo trepando por los techos como un gecko, con la libertad de observar el mundo sin ser notado, fue lo que arrancó las carcajadas en ese auditorio italiano. Los periodistas se miraron entre sí, algunos con incredulidad, otros ya sonriendo, y el público estalló en aplausos y risas. No era solo la elección del animal, sino la manera en que lo defendió con una lógica tan peculiar y a la vez tan suya. De repente la imagen del actor imponente se transformó en la de alguien accesible, con un sentido del humor particular y una forma de ver las cosas que rompía con las expectativas. Este incidente se convirtió en un fenómeno viral. Se crearon memes, se hicieron vídeos cortos editados con él caminando por techos de dibujos animados, se comentaba en foros y redes sociales. La gente empezó a reinterpretar su carisma, su éxito, su forma de ser a través de esta anécdota del gecko. Y lo más interesante es que, lejos de perjudicarlo, esta respuesta lo humanizó aún más. Mostró que, a pesar de su fama mundial, Kanyaman es un ser humano con pensamientos sencillos, con curiosidades singulares y con la capacidad de hacer reír a la gente de una manera inesperada. Los medios italianos, que ya lo seguían de cerca, recogieron la historia con entusiasmo. Hablaron de su sentido del humor peculiar, de su sencillez desconcertante y de cómo había logrado conquistar aún más al público italiano con esta pequeña perla. Para muchos fue la prueba definitiva de que Kanyaman no era solo una cara bonita en la pantalla, sino una persona con una personalidad única y sobre todo, con la habilidad de hacer reír. Y es que pensemos un poco. En un mundo donde las figuras públicas a menudo se esfuerzan por proyectar una imagen cuidadosamente pulida, una respuesta espontánea y un tanto absurda como esta puede ser increíblemente refrescante. Rompe la barrera, genera empatía y sobre todo, crea un recuerdo duradero. ¿Quién olvidará al actor que quería ser un gecko porque podía caminar por el techo? Lo que este evento nos enseña, más allá de la anécdota del gecko, es la importancia de la autenticidad, incluso en los momentos más públicos. Kanyaman no intentó dar una respuesta correcta o esperada. Simplemente dijo lo que pensaba, lo que le pareció curioso y atractivo de un animal, y lo defendió con sus propias razones. Y esa honestidad, esa falta de pretensión, fue lo que resonó con la audiencia italiana. Además, nos recuerda que el humor puede surgir de los lugares más insospechados. No siempre tiene que ser un chiste planeado o una broma elaborada. A veces una respuesta sincera, un poco peculiar, puede ser mucho más divertida y memorable. La risa que generó Kanyaman no fue una risa de burla, sino una risa de sorpresa, de admiración por su originalidad y de conexión humana. Y lo desconcertante de la situación, como bien dice el título, radica en ese instante inicial de silencio, de qué ha dicho, seguido de la comprensión de la peculiar lógica detrás de su elección. Es esa disonancia entre la imagen esperada de una estrella y la realidad de sus pensamientos lo que crea el impacto. Es como si por un momento nos permitiera ver detrás del personaje público a la persona curiosa que se maravilla con las capacidades de un pequeño lagarto. Por supuesto, como en todo lo que rodea a una figura pública de su calibre, hubo quienes intentaron darle un significado más profundo, interpretando al gecko como un símbolo de adaptabilidad, de discreción, de la capacidad de pasar desapercibido en un mundo mediático. Y aunque esas interpretaciones son válidas, la magia del momento reside en la simplicidad de la explicación original de Kan, la pura y simple fascinación por poder caminar por el techo. En resumen, mis queridos amigos, Kanyaman hizo reír a Italia con una respuesta que desconcertó a todos porque fue genuina, inesperada y deliciosamente simple. Al elegir ser un gecko por su capacidad de caminar por el techo, demostró un sentido del humor peculiar, una perspectiva única y una autenticidad que conectó profundamente con el público italiano. No se trató de una respuesta calculada, sino de la expresión de una curiosidad humana básica, magnificada por la elección de un animal tan particular. Así que ahí lo tienen, la historia detrás de ese momento que hizo que Italia se rindiera, una vez más, ante el carisma y la originalidad de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo del humor y las respuestas inesperadas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su atención es lo más valioso para nosotros. Si les ha gustado esta historia, si les sacó una sonrisa o si simplemente les pareció interesante, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber qué contenido prefieren. Y ahora, lo más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Se imaginan ustedes siendo un gecko por un día? ¿Qué animal elegirían ustedes y por qué? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Denle al botón rojo o activen la campanita. Únanse a nuestra familia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar esta curiosa anécdota. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes, divertidas y que les harán pensar. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan sonriendo. Adiós.